Buenos días. Buenos días. Bueno, siguiendo con el ciclo habitual de conferencias que organiza SOFIMA en colaboración con GESOFI, pues hoy nos toca un debate profundo, porque nuestro amigo Raimundo Reitberg pues nos va a hablar de lo que tiene que ver con el ferrocarril en Madrid. Ya veréis que es algo más que lo que pone el título, o sea, pone marca y fechadores 3, pues no, es bastante más porque tiene que ver con toda la historia de la implantación del ferrocarril en España, concretamente en Madrid, y sus impactos postales. Raimundo es un estudioso de las marcas y de todo, también de los omnívoros, así que lo que nos va a dar seguro que es información que a todos nos va a hacer reflexionar sobre cómo sacarle punta a nuestras colecciones. Raimundo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días, amigos. Lo primero deciros que en cualquier momento me podéis interrumpir con cualquier cosa que tengáis o con cualquier historia. Veo por aquí que hay gente con gran experiencia en los temas de ferrocarril. Está ahí Fernando del Sol, que fue la persona que me hizo esta carátula inicial, nada menos, de jefe de estación. Él es el autor, el artista de esa composición. Veo que también que está Agustín, que es trabajador incansable, voluntario del Museo del Ferrocarril. Entonces, cualquier cosa que queráis corregirme, pues adelante, ¿vale? Muy bien. Ya os dijimos la vez pasada que no había mucha información escrita sobre las marcas y fechadores de ferrocarril. Tenemos estos 4 o 5 primeros: Antonio Criu, Martínez Pina, Guarchier, Ruiz Company y Natalio Nathan, que escriben tratados donde hay marcas muy generales de Madrid, o en el caso de Ruiz Company solo son de ferrocarril, pero de toda España. Pero no es hasta Arturo Navarro y Jesús Sillán que no hacen unos estudios profundos sobre ciertas marcas. En el caso de Arturo Navarro, las marcas lineales de ferrocarril usados, de estaciones de ferrocarril usados como matasellos, que pues tendrá unas 250, 300 marcas clasificadas, todas muy raras. Algunas aparece la marca pero no aparece ni carta, ni sello, ni nada, simplemente la relaciona. Y luego Jesús Sillán, que en su libro de Marcas y Fechadores de Madrid, 1870-1940, pues ahí lo que nos enseña son 2 estaciones. Básicamente relaciona las marcas y matasello de 2 estaciones, la estación de Atocha y la estación del Norte, ¿vale? Luego tenemos la clasificación más grande de estaciones que existe, está en el Ágora de Filatelia, concretamente en una web de una de las personas del Ágora de Filatelia, Luis Pérez, que tiene una web que se llama San Filatelio, que ahí tiene marcas de todo tipo, entre ellas las marcas y fechadores de ferrocarril de toda España. Y ahí todo el mundo hemos ido subiendo todas las marcas y es donde ahora mismo se encuentra la colección más grande de marcas que existen. Bien, esta es la segunda charla que damos. La primera charla vimos temas generales sobre los ferrocarriles, todos estos de aquí, o de los alcances y vimos la estación de Mediodía, la estación de las Delicias. Y en esta segunda charla vamos a ver la estación del Norte, la línea de circunvalación sur y sus estaciones. Las líneas de vía estrecha las mencionaremos porque no he podido encontrar ninguna marca de estas líneas. Sí que existen ambulantes, pero como esta charla no iba de ambulantes, pues no he sacado ninguno. La estación de Chamartín, que tiene 2 o 3 marcas, 2 marcas creo que he podido encontrar de la estación de Chamartín, porque otra cosa diferente es el centro de clasificación postal Chamartín, que estaba junto a la estación de Chamartín, pero eso no es la estación de Chamartín, o por lo menos no lo considero así, que de eso sí hay cientos de marcas y variedades diferentes. Y luego, por último, unas conclusiones y reflexiones como resumen de las 2 charlas. Bueno, pues vamos sin más a la estación del Norte.
Este es el plano que ya vimos la vez anterior de Facundo Cañada, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde, de 1900, que es muy importante ese año, donde se ve cómo era Madrid en esa época, hasta dónde llegaba. Aquí tenemos, por ejemplo, el Retiro, aquí tenemos el Palacio Real y el Campo del Moro. Esto no me acuerdo lo que era, pero aquí el amigo Zaragoza se acuerda lo que era, que me lo dijiste tú, ¿qué era eso? Zaragoza. Pero no me acuerdo. Está muy bueno. Qué malos somos. Bueno, por aquí va el Paseo del Prado, la Castellana, la calle de Alcalá, todo esto. La necrópolis de San Isidro. Eso lo pensaba yo que era la necrópolis, pero me dijo De San que era otra Isidro. cosa. La de San Isidro, Me sí. dijo que- bueno, vale. Y la Gran Vía que todavía estaba sin hacer, que iría por ahí, una cosa por aquí así, ¿no? Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, la estación más grande de todas, con todos sus edificios aledaños, la estación de Atocha, allí la estación del Norte, que ya estaban construidas en esa época, las dos. Aquí tenemos la de las Delicias, también que estaba hecha, se llama más pequeñita, como veis, este trocito de aquí. Siguiendo por aquí, pues tenemos la estación Imperial, siguiente que se hizo prácticamente casi a la vez que el primer embarcadero que hubo de la estación del Norte, que ya nació todo pequeño. Eso es uno de los males que hemos ido viendo en estas presentaciones y seguimos viendo. Se hacen las obras y siempre vamos a hacerlas, ya se queda pequeño y hay que ampliarlas o hay que buscar otras soluciones de apoyo. Y por último, las dos estaciones que no están en la línea de circunvalación, la estación de Goya y la estación del Niño Jesús, por una parte el tren de Arganda y por otra parte el tren de Almorox, o Villa del Prado, Almorox. ¿Vale? Y por aquí la línea de circunvalación, que iba todo esto, pero eso ya lo veremos un poco más adelante, que volvemos a ver el plano cuando veamos las líneas. Bien, sin más vamos a entrar en la estación del Norte, que se construyó en 1881 por la Compañía del Norte, que había sido creada en 1858 por los hermanos Pereire, que eran un grupo de inversión franceses, que eran pues competidores de los Rothschild, que precisamente los Rothschild fueron los que aportaron el capital necesario para la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, que era la que tenía la estación de Atocha, y las líneas que iban a Andalucía y a Barcelona. Bien, la línea de Madrid-Irún se ideó precisamente por el transporte necesario para el carbón y suministros, que era necesario para una ciudad que estaba en continuo crecimiento, en un crecimiento explosivo. El embarcadero inicial abre sus puertas en junio del 61, antes de que se hubiera terminado lo que era la construcción de toda la línea hasta Irún, que se terminó en 1876. En el año 61 llega hasta el Escorial, y una vez que llegan a Escorial, vamos enseguida a hacer la inauguración. Enseguida inaugurar, aunque no llegase hasta el Escorial. Inauguraciones, ya sabemos que en España hay que inaugurar rápido. Hay mucha prisa por inaugurar, por terminar ya no hay tantas. Bien, porque, como decía, en el 76 llega hasta ahí. Y en 1866 se construye la línea de circunvalación, que es esta que hemos visto muy por encima, que unía, por una parte, las estaciones del norte con la estación de Atocha y pasando por otras estaciones que había por el camino, como era, que ya iremos viendo, la Imperial que hemos visto, la de Delicias y otras nuevas que no venían en el plano. Pero esas no estaban abiertas al público. Eran de mercancías. De mercancías. La de Delicias sí, era para el público. Delicias sí, las otras no. Bien, en principio decíamos que fue un embarcadero. Lo mismo que en principio la estación de Atocha también fue un embarcadero hasta que se hizo la estación monumental. Fue un embarcadero que en el año 1876 ya se empieza a construir una gran estación con la cúpula de hierro y todo eso, como estaba en boga en todo ese momento, todo en Europa. Y se termina en 1881 hecha por un grupo francés. Esta nueva estación fue muy complejo el realizarla, porque la entrada a la estación
desde el noroeste es muy compleja. Tienes que bajar todo el río, tienes que entrar por el río, tienes que dar una vuelta muy grande, tienes que entrar por el puente de los franceses, que se llama así por haber sido los franceses ingenieros los que lo construyeron. Es muy compleja. Y se inaugura en julio del 82, de 3 edificios que había, uno para llegadas, otro para salidas y otro para mercancías, se deja sin inaugurar uno de ellos, porque, bueno, pues porque con las prisas, como pasa siempre, me parece que era el de llegadas, el edificio que se hace solo para salidas y llegadas, y uno que estaba destinado a llegadas no se puede construir porque entretanto habían colocado allí la casa de bombas, que llamaban, que era una casa de máquinas de vapor para subir el agua a las fuentes que había por las plazas de Madrid. Eran 2 máquinas escocesas, además, que traían el agua desde la fuente no me acuerdo del nombre, por el Paco, una fuente que lo tenía por ahí. Bueno, como datos curiosos, hasta 1925 no se inaugura el ramal del metro en la plaza de Isabel II, y en 1928 se inaugura el segundo edificio que estaba previsto inicialmente y se dedica a la salida de viajeros, ya cuando quitan las bombas, dejando el edificio antiguo edificio para llegadas. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de época. Aquí tenemos el nuevo edificio de salida, porque claro, cuando hacen el nuevo edificio en 1928 de llegadas, el que estaba destinado a salidas y llegadas lo tienen que remodelar, y aunque lo habían inaugurado en 1928, no se termina hasta 1933, cuando ya es convertido en edificio de llegadas, que es este. Como siempre, corriendo para inaugurar y sin las cosas sin terminar. Bueno, una entrada principal definitiva ya de los años 70, un grabado de la época. Aquí es en el año aproximadamente 92-93, donde se ve todavía abandonado porque ya había dejado de operar la estación debido a que, bueno, pues la estación de Chamartín ya estaba en funcionamiento y todos los trenes se habían ido mandando para allá, esa era la nueva estación del norte, por decirlo de alguna manera. Y esta otra foto, que ya es cuando se inaugura el centro comercial, en 2004, y es reconvertido desde unos años antes, desde el 95-96, se había reconvertido a centro, digamos, local de comunicaciones, central de autobuses y metro y todo eso. Intercambiador, exactamente. Bueno, en 1941, como todas las estaciones de España, es anexionada por Renfe, porque hasta ese momento todos eran compañías. Había compañías ferroviarias en España por un tubo. Y la estación del norte, en 1976, ya solo daba servicio a cercanías. Poco a poco se va perdiendo los servicios que van trasladando definitivamente a la estación de Chamartín, que se inaugura en 1967, aunque hubo un lapsus. Todo esto Fernando me lo puede corregir, que él lo ha vivido año tras año. En 1979 hubo un lapsus y vuelve a funcionar con los expresos y talgos de Galicia hasta el 30 de enero del 93, que sale el último tren de largo recorrido. La estación de Chamartín estaba prevista en el cruce de López de Hoyos con General Mola. Príncipe de Vergara. Con Príncipe de Vergara. Estaba prevista. Ya dentro de Madrid. Y esos terrenos los han vendido a la empresa pública, a la esfera privada, en el 90 y tantos. Sí. Bueno, como decía antes, estos son los años en que se cierra y se cometen las obras para cercanías, y en 2004 se inaugura el centro comercial. Y en el 41 otra cosa que hicieron fue cambiar el sentido de la marcha. La Renfe circula por la derecha, el metro no circula por la izquierda. La Renfe circula por la derecha. Depende de la No, Depende de la línea. Los ferroviarios que tienen la palabra. Depende de la región. Pero sí, básicamente, No, básicamente no. Básicamente- La compañía del norte, la línea Madrid-Cirún y hasta León
siempre se circuló por la izquierda, siempre. Excepto el tramo de Príncipe Pío a Pinar de las Rozas, que se cambió el sentido de la circulación a consecuencia del bypass que se hizo en Pinar de las Rozas. Se sigue circulando por la izquierda, actualmente, ¿eh? El resto de la línea de toda España se circula por la derecha. Bueno, aquí tenemos una experiencia viva, porque Fernando fue jefe de estación del Escorial 33 años, nada menos. O sea que fíjate. Se conoce la línea del norte como la palma de la mano. Bueno, pues vamos a ver algunas marcas administrativas y de explotación de la Compañía del Norte, las primeras. Muy poquitas, porque hay muy pocas marcas. Se han perdido todos los archivos. Yo llevo años y años y años buscando marcas, aunque tengo de toda España. Pues de Madrid, pues igual que de otras estaciones de España, tengo una, dos, y en ese plan. Bueno, aquí tenemos una que es Madrid PV, un lineal Madrid pequeña velocidad. Pequeña velocidad se denominaba a las mercancías. Bueno, decir también que es que la Estación del Norte nació con una vocación realmente de mercancías. Tanto es así que nada más empezar, como estaba tan constreñida por el espacio que había entre, por una parte, la montaña Príncipe Pío de Saboya, y por otra parte, el río Manzanares y el paseo, ¿cómo se llama ese paseo? Paseo de la Florida, muchas gracias. El paseo ese, pues no había espacio para nada. Y luego un poquito más adelante estaba la ermita de San Antonio, tampoco se podía alargar mucho, ¿no? Pues el hecho estaba de que tuvieron que hacer rápidamente, nada más en inaugurar la línea de circunvalación, 2 años después de que se inaugurara este primer embarcadero, tuvieron que hacer la estación imperial, dedicada exclusivamente a mercancías, en la línea de circunvalación. Vale. Bueno, pues este es un aviso de recogida que llega para sobrinos de Peña, en la calle Mayor 10, ¿no? Y que viene ¿de dónde viene? Pues no sé dónde viene, no lo pone por ahí. ¿De Madrid? De cualquier sitio. Ah, de Madrid. No, bueno, de Madrid no. Va donde, a ver, sobrinos de Peña. Da igual. Esto es un aviso de recogida. Tienen que venir a recogerles sobrinos de Peña, y entonces tiene aquí su sellito de Alfonso XII. Aquí viene la dirección, sobrinos de Peña, tal y cual. Y no, aquí viene la dirección, sobrinos de Peña, calle de Mayor, número 10. Aquí es el remitente. Remitente Ávila, viene de Ávila. Ahí lo pone, ¿vale? ¿El matasellos del sello cuál es? ¿Perdón? El matasellos del Ese es sello. Agonal, de Madrid. Seguro, es el interior. Sí. Sí. Bueno, viene de... o será certificado. La verdad que no me acuerdo. ¿Y luego está el rombo. Sí, el rombo también. ¿Y Madrid PV dónde está? Madrid PV está aquí. Madrid PV. Ya. ¿Veis? Y aquí también. Estación de Madrid PV. ¿Lo veis? Sí. Y aquí el matasello normal de Correos de Madrid. Y así es como se entregaba. Esto se doblaba. Va doblado una envuelta realmente, el documento. Aquí ponía Caminos de Hierro del Norte. Se doblaba el documento y este era el frente y se cerraba con el sello. Todas las que tengo, de estas tengo varias, todas las que tengo vienen cerraditas con el sello por detrás con distintos matasellos. Como veis, esta no es la misma que he enseñado antes, esta tiene un matasello de rombo sin más y la otra tiene un matasello hexagonal que es más raro. Bueno, aquí tenemos otro boletín de irregularidad, Madrid Norte. Es una mercancía con origen Vitoria y destino de Escoria que llega a Rota. Entonces es el lineal. También. Y otra más, y es la última que tengo ya, Madrid Príncipe Pío número 4. Como veis aquí, número 4 será la, digo yo, la línea, el muelle. Sí. El muelle, ¿no? Sí. El muelle número 4, el muelle que llega. Las taquillas, por ejemplo, pues tenían varios números. Sí. Y estaban todas ubicadas en el mismo sitio. Lo que pasa para distinguir qué ventanilla era. De descargas mercancías, pues igual. Vale, pues son las 3 únicas marcas que he podido encontrar. No sé si Fernando tendrás alguna más de la Estación del Norte.
una que tengo por ahí de una franquicia que ya la veremos luego, Sí. que me pasaste, pero que son muy raras todas ellas, ¿verdad, Fernando? Sí. En toda España, además. ¿Qué hemos hecho con tantas marcas? Porque tenía que haber a cientos de miles. Esos papeles se tiraban Sí, veo que se simplemente. van a la basura. Eso... Y más con el sello roto. Imagínate. En su Encima tenía el sello roto. O rescato. Vale, bueno, pues esto me he basado en esta estación, en principio, en algo que estaba hecho y muy bien hecho además, que es la clasificación de Sillá. Esto es una imagen, fotocopia, del libro de Sillá de Marcas y Fechadores de Madrid 1870-1940, en los que para la Estación del Norte hace este cuadro. Él para cada tipo de fechador hace un cuadro, y en el libro pues no sé cuántos cuadros habrá, 40, 50 cuadros, tanto como marcas distintas. No, bueno, pues entonces él lo que hace es saca una relación de la 1 a la 11 para todas las marcas que identifica, que le dice alcance norte, AN, excepto para los de rodillo que les pone una R por ahí. Y bueno, pues las dimensiones de todos hechos, última fecha conocida, primera fecha, el número de cartas o sellos que ha visto. Este es el número que ha visto, que como veis, ha visto muy poquitas de algunas, ¿eh? De algunas solo uno, o dos, o tres, muy poco, de algunas, de otras más. Bien. Pues empezamos con el primero de todos ellos es el 1, ¿no? Que es el que ve 11 ejemplares. Bueno, pues estas marcas que yo tengo ya no son las de Sillá, las he sacado yo de mi colección, o de colecciones de amigos que algunos me habéis dejado o me habéis mandado imágenes. Aquí tenemos una de 1911, aquí tenemos otra de 1913, aquí tenemos otra de 1915. O sea, todo esto lo saco así para que veamos que hay mucho todavía por descubrir, que hay muy poco coleccionismo, esto de las estaciones. Y aunque haya escrito libros donde hay unas buenas clasificaciones y está muy bien, pero aún así hay mucho por descubrir. Vale. Esta otra marca que la describe Anthony Crew en sus marcas de Madrid, pues esta nunca nadie lo ha visto. Esto es lo mismo que pone Sillá en su manual, esto es copia de ello, y aquí con el 1 dice, nunca lo hemos visto, dice también. Bueno, pues ahí está, como lo puso una autoridad en marcas, pues la seguimos ahí clasificándola. El número 3, del que se ven 9 ejemplares, 9 ejemplares, ha visto Sillá de ellos. Bueno, pues aquí saco algunos ejemplos, como veis va cambiando el sello, aquí pone estafeta de alcance norte ahí dentro, Madrid, y tiene aquí la hora de la impronta también. Entonces aquí hay algunos que están todos metidos dentro de las fechas contempladas por Sillá, todos ellos, desde el año 28, todos ellos comprendidos ahí. Y llegamos a uno que es el de rodillo, que es muy curioso, el de rodillo. El de rodillo, Sillá nos saca este de aquí, que ahora veremos, es de un coleccionista conocido, que ahora veremos quién es. Y este es el que saca Martínez Pina en su conocida historia de postal, ¿no? 19 de septiembre del 21, este es el que saca Sillá, 18 de mayo del 21. Este es 18 de mayo del 21, es el mismo, y es propiedad de Xavier Andreu Bartrolí. ¿Os suena? Que ya dio una conferencia aquí, ¿verdad? El RUC. ¿Cómo has dicho? El RUC Vermell. El RUC Vermell, exactamente. Ya dio una conferencia sobre temas de historia postal de la guerra civil, de los refugiados y todo eso. Bien. El siguiente que vemos, es que hay muy poquitos, bien conocidos, es este otro que saca Vicente Balsauli en su libro de marcas de rodillo de España, algo así se llama, 1850, 1950, algo así, que está editado por Sofima. Entonces aquí, ya que está en carta completa, vemos que este fechador tiene una línea, aunque no se ve mucho la primera, 2, 3, 4, y después una quinta línea al doble de la distancia de las otras, como veis. ¿Vale? Y la fecha que tiene también es del año 21. Todo lo que conocemos hasta ahora son de los meses centrales del año 21, más o menos. Y aquí tenemos una nueva, que en nuestro caso es de Alejandro, nuestro amigo Alejo, aquí presente,
que nos cedió esta imagen, que es la primera marca conocida de alcance norte, 22 de abril del año 21. Esta es la primera marca conocida, enhorabuena, Alejo. Y por último, como veis en la de Alejo, también existen los 5 líneas discontinuas. Y por último, esta otra que está sacada de Affinet, que solo tiene 4. Entonces, la cuestión es, oye, es que aquí el rodillo se desgastó y no la sacó, este que dice Martín Espina de 4 es de 4, es el de 5, son variedades, hay 2 o hay 1. Ahí queda pendiente y a ver qué... ¿Se identifica el año? Hay que contar los puntos. Todos son del 21. Están contados. Están contados, están contados. Si son los mismos hay uno, y si son 300 hay 2. Yo pienso que no se imprimió. Que no se imprimió, ¿verdad? No se imprimió. Eso creo que también. Hay que ver, de todas formas, las piezas hay que verlas en la mano. Sí. Hay que verlas en la mano porque si no, desvelas mucho. Esta sí la hemos visto en la mano, porque Claro. la tuya, pero esta no. Entonces eso... Y lo suyo, lo normal es que la marca buena sea esta, y esta, la de Balsal y la de Alejo, que tiene las 5 líneas. ¿Tienes otra también? También del 21. Que no sé la fecha, no lo tengo, la mía no sé la fecha. Porque esa también es del 21. Ah, ¿tú tienes una? Es de junio del Anda, 21. pues la puedes pasar para estudiarla, la imagen. La de Affinet es de junio del 21, ¿verdad? Todas son de Del esta 21. fecha. Todas son del 21, lo que cabe pensar que era un matasello experimental. A mí, la mía lo que pasa es que tiene mal impresa la parte de arriba. Ah, bueno, pues como esta, como la de Basauli, a ver, vamos hacia atrás. La tiene mal impresa también la parte de arriba. Sí, pero ya está peor todavía. Está peor. O sea, es que la quinta línea es inexplicable. ¿Verdad? ¿Es para qué? Es un arrastre. No, por el propio ancho de la Sí. impronta. O sea, es que no tenían ese ancho. No, no tenía, eso es inexplicable, pero No, son, yo no tenía son las eso. más claras, las más claras, las 2 marcas más claras y que además una de ellas la hemos tenido en la mano, porque la tiene Alejo, tengo la tenido en la mano, y es que está bien, es así, al doble de la distancia de las otras líneas. Y Y está además colocado limpia, como no Basauli, no es el borde del rodillo, no. Sí, curiosa marca. Bueno, como fue experimental, que pensamos, pues ahí se quedó. Porque ya no he vuelto a ver marcas más, yo no he encontrado ninguna, hasta nada menos que el año 1976, donde tenemos aquí Madrid Norte A de alcance, de la Caja Postal de Ahorros, con garantía del Estado, que es una frase que se ponía mucho para las marcas de la Caja Postal. Y la única que tengo, además, hay 2 o 3 que yo conozca. De alcance norte de las antiguas hay muchas, sí, ya solo habrá visto 10 o 11, pero hay muchas. ¿Quién? De las que hemos visto antes. No. Antes de la del lineal. El fechador. Sí. ¿Este? No, el anterior. Ah, sí, las otras sí. De este. Las otras sí, hay muchas. 9, No, pero- 9 que haya visto él. Bueno, 9 que haya ¿qué? visto, sí, Pero- ya. Él analizó 9. Porque no habrá querido más, pero esta digamos que es relativamente corriente. Sí, relativamente, porque mira, yo sé de estas a qué marcas, ya para el año... no, están todas contenidas. prácticamente 10 o 12. Sí. Lo que pasa es que no investigó todo, o sea, por ejemplo, Bien, Claro. se vino un día a casa y se cogió Otro. copias de marcas de otro lineal que es que ya nos vamos al año 500. 82. También raros, este ponga sus señas al reverso de los envíos. Otro lineal, otro rodillo. Y no tengo más, nada más de estos tengo 2 o 3 en serio, en pieza, en trocito de pieza, tal y cual, y he visto por ahí alguno, pero muy pocos, raros también, raros. Bueno, con el número 5, si ya contempla 8 ejemplares, que aquí saco algunos ejemplos, son parecidos, alcance, norte arriba, no saca la palabra Madrid por ahí, la saca abajo, hora de la impronta y tal. Aquí hay alguno, este se va un poco más de los años que dice si ya, se va al año 35, como veis aquí, 35. Y este es uno de los que saca él, muy bonito, por cierto, muy bien puesto y tal, en su libro, este es de su libro. Y este es de Affinet, también uno muy bonito, muy bien puesto. Y luego nos vamos, a ver,
nos vamos ya a las primeras marcas de certificado. En las primeras hay dos fundamentalmente, dos diseños. La primera, alcance norte en una línea, de las que si ya solo ve 3 ejemplares. Es alucinante. Y lo ve desde el año 1910 a 1918. O sea, en más de 8 años. En más de 8 años solamente nos saca 3 ejemplares. Bueno, pues de 1910 yo no tengo ninguna carta, debe ser el más raro de encontrar en carta. Pero sí lo que tengo son bastantes sellos. Aquí tengo uno de 1905, otro de 1906, otro de 1908, otro de 1909. El siguiente que sacamos es el certificado en 2 líneas, alcance norte y abajo Madrid. De los que ya, aquí sí ya hay muchos más, de 12 ejemplares, y les pone que tiene una medida de 29,8, o sea, 30 prácticamente, por 21,6. ¿no? Este es un ejemplo de los que saco, que yo he puesto, bueno, porque me pareció bonito y con el sello doblado y tal y cual, certificado a Suiza. Un ejemplo que está contenido dentro de esas fechas, en 1920. Aquí sacamos otro del año 1928, también contenido ahí, a Pau. Y he puesto esto porque Martínez Pina describe 2 iguales. Claro, que él no tenía la forma de medir tan exacta que tiene Silla, que lo hace todo con tecnología, ¿no? Entonces Martínez Pina pues lo agarraría con lupa y un metro ahí milimétrico, igual que lo hago yo. Entonces Martínez Pina describe 2, uno de 30 por 21 y uno de 30 por 24. Mientras que Silla solo describe uno, el de que podría ser este, el de 30 por 21, podría ser este que describe Martínez Pina. Pero él describe este otro, 30 por 24. Estas son las 2 imágenes que saca Martínez Pina en su libro. Una un poquito más grande, es el de 30 por 24. Es casi cuadrado. Se ve muy claro. Se ve muy clara la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues... Y no redondeadas las puntas, sino que son cortadas prácticamente. Y las letras Y las letras son mucho más ciertas. Las letras diferentes. Claro, es el más ancho. Pues yo he encontrado uno que no solamente tiene 30 por 24, sino que tiene un guión entre alcance y norte, que es la única marca conocida, así como estoy, primero. La única marca conocida. Ahí tiene un guioncito. Vuelve a lo de Pina. Estoy en ello. No. Ah. Lo de... Sí, que posiblemente el de Pina pues debería tener guión, porque mira, en la medida que yo saco de este, No, los de son arriba 30 por 23. Porque está más Prácticamente cerca. este. La distancia de la E Está más cerca. el norte, pues hay más distancia de la E a la N, ¿ves lo que ¿No te ves? digo? Exacto. Ahí no cabría la raya. un guión. No cabría la raya. ¿De qué habría? Pues de este no se conoce ninguno, solo el de Pina. No O hay sea que ninguno. eso es un dibujo a mano, ¿eh? Claro, Hay que es tener un cuidado. dibujo avanzado de Hay que tener cuidado con Hay que tener cuidado, claro. Eso de verdad. Ahora, lo que pasa Además, es es una que reproducción fotográfica de la Martínez marca. Pina era una persona de altísima fiabilidad en Mira, todo lo que mira, hacía. tienes que mirar eso, porque es que yo tengo el fichero de Pepina Sí. donde hizo todas estas marcas. Ah, Lo muy tengo. interesante. Lo Pues oye, pues me encantaría verlo. Comenta un día. Sí, vale. Pues lo voy a verlo. Fichero fotográfico. Bueno, de carta. pues esto es lo curioso, ¿no? Lo curioso que, según mis medidas de esto, son 30 por 23. Bien, pasamos. Y luego ya nos vamos a marcas de certificados mucho más modernas. Esta que subió precisamente al Ágora, a lo que es Safinet, a la web de San Filatelio, la subió nuestro compañero José Pedro, que dice Estafeta Alcance Norte Madrid, en el año 51. Y en la web de San Filatelio tenemos otra marca también, que es esta, del año 67, nada menos. Y ya no conocemos más marcas. Y de estas no tenemos ni siquiera una carta, ni un sello, ni una sola marca ahí dibujada. Bueno, yo creo que esta venía del libro de Ruiz Compaño. ¿Alguien conoce el libro de Ruiz Compaño? ¿Lo ha visto alguna vez? Tú lo conoces, ¿no, Evaristo? ¿No? Pues creo que venía de ahí, esa marca. Posiblemente que es un batiburrillo de marcas que viene de ferrocarriles de toda España y se ha conocido. Bueno.
Y por último, bueno, casi por último ya, nos vamos a los valores declarados alcance norte. Este es el que saca Silla en su libro, del que dice que ha visto dos marcas, que son estas de aquí, esa de 1925 y esta otra, pues he puesto la misma. No, es ampliada, la tienes después. Sí, enero y 18 de marzo, son fechas distintas. Sí, no, pero tengo otra de 1926, son las marcas que yo le mandé al amigo Silla, que son las únicas donde dice, siento no dar otras marcas mejor impresas que estas, mejor puestas, pero es que no es más. O no se conocen las marcas de valores declarados. En fin, son sellos que yo he comprado por ahí al detalle por nada, ¿eh? O sea, lo que quiero decir con esto que es fácil coleccionar este tipo de sellos sin gastarse grandes cantidades de dinero, porque como no lo hace nadie, le animo a la gente que lo haga. Es barato, no es fácil. Es barato, no es fácil. Bueno, pues esta es la maqueta de valores declarados, que es la única, sí que está mejor. Luego hay otras dos marcas, que ya son las dos últimas que clasifica Silla, que son estas dos tan bonitas administrativas, que yo no las he visto nunca, que son preciosas, la verdad. Y ahí se acaba la clasificación de Silla. Pero seguimos, porque yo he seguido poniendo marcas. Aquí tenemos una que le he llamado alcance norte 15, por dejar espacio, que es en una carta que viene de Algeciras por un ambulante de Andalucía, ¿no? Urgente, del 1 de noviembre del 33, que va dirigida a Madrid, a la calle de El Arenal. ¿Veis? La calle de El Arenal. Y a la vuelta, pues tenemos aquí una marca de llegada, porque como venía por la línea del sur, por la línea de Andalucía, venía una marca de la estación del mediodía. Llega a la estación del mediodía, pero vamos a agrandarlo, estas dos marcas, porque tenemos aquí la de la estación del mediodía, como veis es del 20 de noviembre del año 1933. Del 2, perdón. A las 9 de la mañana. Y la siguiente marca que tiene es también del 2 de noviembre del 33 a las 11 de la mañana. La han llevado del mediodía al norte. Y desde allí... En el circular, ¿no? El que había... No lo sé, no tengo ni idea cómo lo habrán hecho, seguramente a hombros de caballo, yo qué sé. Hombre, el de 33 se supone que sí, que lo llevarían seguiría por allí, no creo que se metería... Los fechadores de los rodillos son absolutamente distintos. Sí. Porque uno pone 33, otro 1933, uno pone delante de dos totalmente distinto. Bueno, son circulares, no son de rodillo, son manuales. Manuales, claro, me equivoco. Es curioso, ¿verdad? En 2 horas... El diámetro distinto. Bien, aquí tenemos otra marca que tenemos clasificada también en Afilet, de alcance norte, Madrid, que esta es bastante más corriente, digamos, porque hay más cartas, ¿no? Pero hay más cartas, pero no lo vayáis a creer que hay miles. Pues a lo mejor se han encontrado 20 o 30 cartas, no se han encontrado más, ¿no? Y están comprendidas entre el año 41 y 57. Aquí tenemos una, alcance norte, Madrid, y el fechador está en una caja rectangular. Aquí tenéis otros ejemplos de la caja rectangular, muchos a las 9 de la mañana, bueno, sobre todo estos que iban a las 9 de la noche, perdón, 9 de la noche. Aquí tenemos otra de las 4 de la tarde, pero esta no sé a dónde iba la carta porque es un bloque sin más. ¿Hasta cuándo era la tarde? Y aquí tenemos los trenes en otro esa ejemplo. época salían a última hora de la noche, a primera hora de la noche. Sí, también había por la mañana, ¿no? Bueno, y este otro, que es una variedad donde la caja está redondeada por los bordes. Este también lo subió José Pedro a la obra. Que es una variedad del mismo, desde luego. Bueno, otro más es uno que está documentado por Santiago Ruiz Company en el libro ese de Matasellos de estaciones de ferrocarril,
pero no disponemos de medida, lo único que tenemos es esto, que parece que estuviera hecho a mano. Sí. Eso parece un dibujo porque la caja es Sí, muy ¿verdad? pequeña, Sí. esa caja es muy rara. Es Es muy más raro. hacia arriba. Sí. Esa caja es muy rara. Bueno, el tío lo documentó y el tío es un hombre serio también. No, sí, no lo No dudo, te pero, digo que pero no. que a lo mejor reprodujo Ya. algo que había visto o lo que sea y... Muy bien. Bueno, y esta es la marca tan bonita de la franquicia Norte de 1860 y no sé, 8, ¿qué pone ahí? ¿Lo ves? Que me ha dado la imagen, me dio la imagen, Armando del Sol, y esta sí que es una carta, bueno, ahora vamos a ampliarla, la vamos a ver más grande. 28 de julio es. 25 de julio 68. del 65, me parece, ¿no? Sí, 65. Una marca administrativa usada como franquicia, dirigida al juez de instrucción del partido de Tudela de Navarra. Único ejemplar conocido también, propiedad de Fernando Sol. ¿Vale? Bueno, otros que están catalogados ya más modernos en la web de San Filaterio, pues tenemos aquí Alcance Príncipe Pío, este es supermoderno ya de los años 80, y otro más de certificado también del año 85 del Alcance Príncipe Pío. Como se dejó de utilizar los alcances y todo esto por estas fechas, pues estos han quedado, algunos de ellos, que no tenemos ni carta. Yo la única carta que he encontrado es esta de favor, del Alcance Príncipe Pío del año 80. De los demás, ni uno. Bueno, entonces nos metemos ya con la línea de circunvalación sur, que como habíamos visto antes cuando veíamos el mapa por encima, pues nos venía desde la estación del norte, pasaba por debajo del campo del Moro, avanzaba por aquí, pues la estación de Goya no pasaba, la estación de Goya estaba al otro lado del Manzanares y estaba desconectada de todo. Y avanzaba por aquí hasta la estación Imperial, que es una de la primera estación que se hizo en la línea de circunvalación. ¿Y dónde estaba? Ahora la vamos a ver en detalle, por no adelantarnos. Ahora la vemos en detalle. Seguía por aquí hasta el empalme de Delicias, que era por aquí, y la estación de las Delicias, y comunicaba con Atocha. Esta línea de circunvalación era propiedad de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. ¿Vale? Bueno, y luego ya estaban a este lado la estación de Goya, que ya no tenía nada que ver con la línea de circunvalación sur, y aquí junto al Retiro la estación de Niño Jesús. Ferrocarriles de vía estrecha, como decíamos antes. Bueno, a lo largo de toda la línea de circunvalación había en el año 1926, no digo en ese año porque apareció en la revista de Obras Públicas de 1926, del 1 de abril, un artículo publicado por un ingeniero de caminos que se llamaba José de Roda, apareció todos los apeaderos y cargaderos que tenía en la línea en 1926. Fijaros, qué lista tengo aquí, tan enorme, algunas empresas muy conocidas, Hidroeléctrica, Fábrica de Gas, que estaba muy implicada con todo el tema además de cambio de acciones, como la Compañía del Norte, Papelera, Carbones, Planificadora, también una empresa muy famosa en su momento, el Águila, etcétera, etcétera. Alguna más, compañías de maderas, carboníferas, en fin. 17 apeaderos y cargaderos en un espacio tan pequeño de tan pocos kilómetros que había entre todo eso, dividía a Madrid en dos zonas totalmente desconectadas. Si vamos hacia atrás un momento, vemos que en el plano de Facundo Cañada de 1900, la línea de circunvalación ya estaba por aquí, ¿veis? Estaba por aquí y ya en 1900 ya había industrias y casas y calles que la habían cruzado con puentes subterráneos, etcétera, porque iba a vista la línea, no estaba soterrada, solo estaba soterrada en un principio esta parte. Pues fijaos, en el año 1864, cuando se construyó la línea, la ciudad no llegaba ni siquiera hasta ahí, llegaba por aquí arriba. O sea, la línea de circunvalación se hizo rodeando Madrid por el campo, por la parte de afuera.
Por eso hemos vuelto ahí para que se vea bien claro eso. Bien. Además de esos, en 1947, según podemos ver en la web del Patrimonio Histórico Ferroviario de España, hay una relación de todas las empresas que utilizaban todos estos cargaderos. Además de esos cargaderos, se utilizaban los cargaderos de Peñuelas, Imperial y Delicias Empalme, de las 3 estaciones de mercancías que había a lo largo del recorrido. Y en estos, todos estos están utilizados por más de 100 empresas que aparecen en esta lista que sacan la gente esta del patrimonio histórico. Que es curioso si alguien quiere mirar a ver antiguas empresas que utilizaban el ferrocarril. Bien, pues siguiendo con la línea, llegamos a la primera de las estaciones, la estación Imperial, que es esta que tenemos aquí. Esta es una foto del archivo histórico de la biblioteca del Museo del Ferrocarril. No tiene autor. Muy parecida a la que luego se construyó de las Peñuelas más tarde. Estos son las playas de mercancías que tenía la estación, dedicada totalmente a mercancías. Y bueno, de la estación Imperial no he podido encontrar ni una sola marca. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, porque es la que más años estuvo. Porque si estuvo desde 1861 y fue hasta los años 70, 80, no recuerdo ahora mismo bien, que se desmanteló para dar paso al Pasillo Verde, para empezar a pensar en el Pasillo Verde, a promoverlo. No, es que el hecho de que se hiciera una estación no quiere decir que no alcance las cosas, ¿eh? Si está dirigida a mercancías, tuvo que tener más. ¿Por qué? Puede tener administrativa, pero nada más. Sí, administrativa. No, pero no de de correo. las mercancías. No, pero no de correo. Bueno, no de correo. No, te quiero decir, no necesariamente de correo. Claro, pero como ves, este trabajo está orientado a todos los tipos de marcas de estación, no solamente a las de correo, porque estoy sacando... Hay el material, como tú dices muy bien, de las compañías. Fíjate, a lo mejor hay los archivos de esas compañías que tienen cargaderos y todo ese tipo de cosas. Que a lo mejor ahí sí que tiene más dinero. También se puede encontrar también. Bueno, pues ya os digo, de esta no he encontrado ninguna. Pero Llevo esa años estación está buscando, desmontada, ¿no? ¿Perdón? La fotografía de la estación, ahí ya han desmontado la estación, ¿no es eso? No, yo creo que no, la estación es esta. Este es el edificio de la estación y esta es la estación Imperial del año 54, estaba en pleno funcionamiento. Eso es bien placa y eso no está entonces no se olvida. ¿Por qué dices eso? Por cómo está montada la vía. Bueno, pues me engañan entonces en el museo, ¿eh? En el Museo del Ferrocarril. Eso está conectado. Sí, tú como ingeniero de caminos. Porque está en cemento. Porque está en cemento. ¿Y no había nada de cemento? Y sin tirantilla. Pues en el Museo del Ferrocarril la tienen como... Además me la han cedido esta foto, ¿eh? Me la han cedido. ¿Sí? La tienen como en el año 54, además con un autor famoso, el fotógrafo de la época, Vicente Garrido Moreno. Yo tengo dudas de que sea de ese año. Y yo también. Por la vía en placa. Las traviesas, sobre todo. Por la vía en placa. Me parece Es en placa porque no tiene tirantilla. Es Sí, entre los carros. Me parece moderno. El metro, la vía está... Sería necesario. Pero bueno, habría que mirarlo ahora también. Lo comprobaremos, se lo diré a los del museo, a ver qué me cuentan. Bien. La estación de Peñuelas, que tenía muy parecida a la estación Imperial, pues se construyó más tarde, por eso no sale en el plano de Cañada. Se construyó en el año 1908, como veis, y se cerró en 1987. Esta, sí, alguno de vosotros, porque me consta que Evaristo iba cuando era pequeño a recoger paquetes para su padre, me consta, se ha utilizado hasta recientemente. Era un puerto seco, ¿no? Lo de las Peñuelas. Era un puerto seco. Y el Vallegal también lo... el extranjero, a veces el extranjero te iban a... Era un suplicio. Iguala y... Era un suplicio. Cuando te tocaba la Peñuelas. En Peñuela no estuvo la aduana. Sí. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Aún así, fíjate. Bueno, la de aduana pues tuvo las Peñuelas también. Estuvo las Sí, Peñuelas se les quedó las Peñuelas a aduanas. Claro, pero no estuvo Bueno, seguimos.
Aquí tenemos una fotografía de mediados del siglo pasado. Vemos la amplitud de vías que tenía de carga la estación, que como veis era muy parecida a la construcción del edificio principal, muy parecido al de la Imperial. Y aquí tenemos una de las marcas que he conseguido de Madrid-Peñuelas. Esta es Madrid-Peñuelas número 10, el muelle número 10, un lineal, que es un permiso para libre circulación de licores que está fechado el 8 de febrero de 1940. Y es una 10 cajas por aquí que vienen del Escorial. Bueno, esta es una marca desde luego administrativa, pero también puede usarse. También Arturo Navarro saca muchas marcas de estas sin carta y la relaciona como marcas de estación que posiblemente se pudieran usar para el correo. Pero aquí tenemos otra, que es un paquete postal enviado desde Suiza, concretamente desde Sane, y viene por un tal, enviado por un tal Antonio Rivero Vera, de Saan, y a Ángel Palomino, a Villaverde Alto, Madrid. Aquí, esta marca que ya tenemos aquí es oficina de cambio. Peñuelas, oficina de cambio. Bueno, esta parece más postal. Bueno, pues es la única marca, mira que he buscado marcas de estas, es la única marca que he conseguido. Pues mira que he buscado marcas. Y por la parte de detrás, pues dice aquí varias cosas de Red Ferrocarriles de España, españoles, Red Nacional, algo así, ¿no? Paquetes postales, estación de Madrid Peñuelas, muelle número 1. Y aquí tenemos otro matasello de paquetes postales que ahora vamos a ver más grande, y aquí el reparto. El reparto 37001, segunda zona, Carabanchel. Eso es el sello de la estación. El rectangular. ¿Verdad? Sí, es el que se tenía en circulación. Ajá, muchas gracias, Fernando. Este es el que se tenía, vale. Y este era más postal, que lo vamos a ver ahora. Y el 37001 es el código que tiene asignado la estación. Ajá. Cada estación tiene un número. Sí, eso desde los años 40, cuando... Desde los años Cajapún, sí, desde antes de... bueno. Desde Renfe, ¿no? Más o menos, desde Renfe. Sí, pero que han ido cambiando, no se ha mandado ningún número. No, se han quedado fijos. Pero anteriormente a Renfe no tenían código. No, ¿verdad? Aparecieron después, con Renfe. Fue cuando era Renfe. Vale, pues mira, esta es la preciosa marca. Como veis, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Oficina de Paquetes Postales, Madrid, Peñuelas, 2 de marzo del 76. Muy bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Única marca conocida. No digo que no hubiera, habría miles, pero es que se han tirado todas. Pues si no, guardabas tú los comprobantes de tu padre cuando te mandaba a Peñuelas. Normalmente se archivaba todo. Ya, luego se tiraba a los 10 años a la basura. Pues era excluyendo lo más antiguo. Muy bien. Bueno, y esta es la marca de Renfe, oficina de cambio, y este AS 9503 o 95, yo pensaba que era la marca de la oficina, pero debe ser de la oficina de cambio, no de la estación, digo yo, porque de la estación me dices tú que era la otra. Sí. Bueno, la otra, el rectangular, sí. es de Villaverde Alto. Ah, de Villaverde Alto. Lo pone. Ah, ya, entiendo. Y esta sí es de la estación de las Peñuelas. Pues puede ser. Muy bien. Pues ahí hemos terminado con eso y vamos a ver delicias en Palme en esta fotografía tan bonita que me cedió el Museo del Ferrocarril, también del mismo fotógrafo, Vicente Garrido Moreno, que es la estación del Palme en su salida hacia la estación del norte. Como veis, la línea de circunvalación está embutida en estos años totalmente, con pasos para las arterias principales de la ciudad que pasaban por encima de la línea, hasta que se cubrió enteramente por la calle del Ferrocarril, por ejemplo, se cubrió entera. Esa es la calle Ferrocarril. ¿Esta es la calle Ferrocarril? Yo creo que sí. ¿Se puso el águila? Puede ser. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Bien, pues de esto sí encontré una marca. Esta tan bonita que dice Empalme de Madrid, Delicias, Norte.
de julio del 18, además, la fecha muy cachona, ¿eh? 18 de julio del 36. Una joya. Un documento que se trata de una carta de porte de una expedición desde Casa Tejada, en Cáceres, que esta es el lineal de Casa Tejada, que aparece ahí y aparece aquí abajo, de Casa Tejada, dirigido al Escorial. ¿Qué ponía al final de la anterior? Norte y luego había algo. Sí. Delicias y luego, ¿qué será el número? O... En pan, sí, pero no está borroso. Un número. Es un número, ¿eh? 30, 900, no sé. No sé, puede porque ser lo el estuve número. mirando también en el documento y no conseguí, con un contadillo no conseguí averiguar el número que tenía, pero era un número, sí. Vale, pues esa es la única que tenemos. Y ya entramos en la estación de Chamartín. Bueno, en la estación de Chamartín lo vemos aquí, mejor que decirlo de Morieta. El año 1967 se inaugura el túnel de una Atocha con Chamartín, ¿no? Y ese mismo año comienza a funcionar, pero como siempre pequeña, con 12 vías, nada más, que quedaron ya canijas nada más empezar, porque había absorbido ya gran parte del tráfico de la estación del norte y el propio suyo de cercanía. Entonces se realiza un proyecto que se ejecuta entre el año 72 y 75, y esta es la medalla cedida por Fernando del Sol, la medalla conmemorativa que no se ve aquí en la transparencia del año 1967 del enlace del túnel de Chamartín a Atocha, ¿no? O es la inauguración de Chamartín. Y esta es la de la inauguración de Chamartín de las 21 vías ya, la grande, del año 1975. O sea, se inaugura en el 67, pero solo con 12 vías. Y en el 75 ya se hace la ampliación con toda esa vía. Sí, voy para atrás un momento, porque aquí está ubicado lo que era el centro de clasificación postal, que se lo han llevado hace pocos años a la carretera Vallecas que lleva el kilómetro 1. Y ahí es donde trabajo yo. Si sabéis dónde está. Eso, ¿no? Eso no se considerado marcas de ferrocarril, porque es un centro de clasificación. Lo mismo que no son marcas de ferrocarril los que están ahora en Vallecas. No los he considerado. Aunque sí es cierto que tenían salida directamente para clasificar desde la estación. Venían unas cintas transportadoras que los llevaban, entonces ahí. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, si se considerase eso como marca de estación, hay 80 o 90 tipos diferentes del CCP, del Centro de Clasificación Postal, CCP, Centro de Clasificación Postal de Chamartín. CCC, parece que no. Hay montones. En Afinet hay como 90 marcas clasificadas, que seguramente hay más. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y estas son las dos marcas que nos ha llegado hasta nosotros. Esta publicada por Santiago Ruiz Compani en su libro de Matasellos y Estaciones de Ferrocarril, que es Estación Alcance Chamartín, de 1980. Y yo no he visto ninguna más. A ver si alguno tenéis suerte, por favor, y tenéis alguna marca de esta, me la enviáis. Me va a dar mucho gusto. Y esta otra, también sacada de la web de San Filaterio, pero que yo creo que es del mismo libro también de Companis, de Alcance Chamartín del año 80 también. Creo que es 80. Bueno. Por fin nos vamos ya terminando, ya nos queda poco, a la estación del Niño Jesús, que no me voy a entretener en ellas porque no hemos encontrado ninguna marca de estación. Sí que tiene marcas, porque esto pertenece al ferrocarril de Arganda. Era la estación de cabecera que hemos visto antes, que estaba al final del Retiro, que estuvo ahí hasta el año 1956, año en que la línea continúa, pero se llevó a Vallecas, en el año 56. Y esa línea estuvo operativa hasta los años 90 o así, era una línea fundamentalmente de transporte de gravas y areniscas y cosas de estas, explotando pues todas las gravas que había en ese recorrido hasta Morata de Tajuña. Esta es la compilación Giol, también cedida por Fernando del Sol. La compilación Giol es un libraco
así de gordo, No sé, así de gordo, ¿no? Y así grande. 1500 páginas. Donde venían, esta es de 1926, creo, 25, ¿no? Sí, por ahí. Donde venían todos los recorridos y todas las estaciones de España, ¿no? Y esta corresponde pues a la línea de Madrid a Colmenar y Orusco, que es el ferrocarril de Arganda, que se fue implementando desde el año 1881, poco a poco se fue aumentando, y luego según fue teniendo menos éxito, se fue quedando otra vez, porque fue línea de pasajeros también, se fue quedando otra vez solo para transportar grava, el crecimiento de Madrid, de todas las casas y edificios que estaban construyendo, que era muy necesario. Tenía dos ramales, uno que llegaba a Colmenar Viejo y Chinchón, y el otro que llegaba hasta Orusco. Este era el que paraba más que anda, ¿no? El ferrocarril de Arganda. Que lo cogías en marcha, según los antiguos de la ciudad. Algunos de vosotros seguro que os acordáis del ferrocarril y habréis hecho alguna fechoría detrás de eso. Bueno, aquí tenemos el otro, que también pasa lo mismo. De estas dos líneas, digo que hay ambulantes, pero no hemos encontrado ninguna marca de lo que es de estación. Y esta es la otra línea que estaba al otro lado del Manzanares, digamos entre el puente Segovia y el Paseo Extremadura, la de Goya, que llegaba hasta el Morós. Se pensaba, se creyó hacer un proyecto, se quiso hacer un proyecto que fuese pues hasta el Valle del Tieta, etcétera, etcétera, pero la guerra civil lo fundió aquello, y ya cuando se volvió otra vez después de la guerra, pues aquello pues no era rentable, y bueno, pues aunque se habían hecho incluso se habían hecho algunos trozos, creo que entre Pelayo de la Presa y San Martín de la Iglesia se había hecho algún trozo. Algunos de los antiguos ferroviarios, si os acordáis, lo mismo, se había hecho algún trozo, incluso se había llegado a inaugurar con una máquina de tren que se había llegado allí, pero bueno, pues aquello saca. Ya os digo, vuelvo a decir, es que vamos para Mariano, que acaba de llegar hace poco, dirá que estaban tendidas las vías, tú las has visto, ¿verdad? Y que conoce la zona, y es que hemos ido viendo en todas las... que se sigue utilizando para actividades municipales, pero sigue la estación. Sí, la estación en San Martín de la Iglesia es una estación en el centro cultural, ahora hoy en día es una estación preciosa, es lo único que se ha salvado de todo aquello, ¿no? Pero que hemos venido encontrando que ha habido muchas prisas siempre para hacer inauguraciones, pero luego para terminar las obras pues ha tardado mucho más tiempo, o nunca, como en este caso, se ha llegado a inaugurar. Bueno, la verdad es que es una pena que estos trencitos, que son turísticamente tienen un atractivo brutal, y los que quedan por toda Europa y en algunos sitios en España también, todavía queda el Febe, son preciosos y da gusto montarse en ellos y darse una vuelta por el norte de España. Pues es una pena que hayan ido desapareciendo, porque, no sé, tienen un atractivo, yo creo. Ray, el de Arganda todavía se utiliza. Por el club de amigos de Arganda, sí. De vez en cuando lo sacan de paseo. Los amigos de ferrocarril que lo hacen ahí en la Poveda, que era la fábrica, era la azucarera. Yo es que pasaba por ahí 10 años todos los días. Me pillaba, los últimos 10 años de trabajo, me pillaba el bajada hasta el 95. Y ahí hay unos señores que los fines de semana, por su cuenta, lo han comprado o lo que sea, y hacen un trayecto turístico, vale 2 euros. Pero sigue funcionando los sábados y los domingos en la Poveda. Justo lo vas a la Poveda en el 82 había 10.000 kilómetros de vía estrecha, de este tipo de vías, y eran para no poder devolverlas, estaban todas ellas como obras paralizadas. Y el Felipe González dio orden de verlas y de devolverlas a los propietarios. Bueno, pues que fue una labor que casi era imposible. Claro, porque los propietarios, ahí había, los túneles eran cosas para champiñones, las casetas de... Escucha lo que dice Manolo, que es muy interesante. O sea, en el año 82 había cerca de 10.000 kilómetros
que eran obras paralizadas, o sea, lo que no habían podido seguir era una obra paralizada, y así no tenían que devolver las expropiaciones. Entonces intentaron devolver las expropiaciones, se gastó la Dirección General de Ferrocarriles un pastón, y no se pueden, muchas de ellas tienen el problema de que los túneles se habían transformado en granjas de champiñones, las casetas de los guardabujas, chalés, las estaciones, escuelas, y entonces hubo ahí unos acuerdos con los ayuntamientos y todo eso para poder devolver lo que se podía, porque había muchos de ellos que ni se sabía ya los terrenos a quién pertenecían. ¿Y las vías se las habían llevado ya? No, ¿Se llevan el metal? Las habían no tenían vías, eran únicamente expropiaciones y que las habían parado. Y se gastó la Dirección General, se gastó un montón de dinero por saber cuáles eran aquellas. Y muchas de ellas se han transformado en caminos de bicicletas y cosas de esas. Por ejemplo, el ferrocarril del antiguo Valle del... el proyecto del Valle del Tietar, que se llamaba exactamente el ferrocarril de Madrid Valle del Tietar, tenía la desviación desde Aldea del Fresno por Pelayo de la Presa a condenar a San Martín de la Iglesia. San Martín de la Iglesia. Y toda una parte del embalse de Picadas es túnel. Y todo eso, ese túnel se utiliza hoy día como vía verde. Y ese tren, si me van a permitir ustedes, yo que soy más mayor que todos ustedes, yo tengo una anécdota personal, más mayor que yo. Están hablando del año 60, pero yo les voy a hablar a ustedes del año 40, de los años 40. El trenillo, le llamábamos el trenillo. Y el trenillo era de vapor, eran unas máquinas encantadoras de vapor. Y claro, al subir desde Aldea del Fresno a Navalcarnero, iba a paso de tortuga. Entonces era el martirio de los agricultores, porque los chavales íbamos a Aldea del Fresno para subir allí y luego bajarnos mientras dando al tren para coger uvas. Tomábamos uvas y nos volvíamos a subir al tren. Esa es la marcha que llevaba el tren. Y eso lo he vivido yo personalmente. Qué bonito, ¿eh? Qué época. Bueno, pues estas eran las estaciones que realmente... La Aldea del Fresno, la Castilla, la Aldea del Fresno, Mira, aquí las tienes. Por Villamanda, Aldea del Fresno llegaba, y llegaba a Villa del Prado. Llegaba hasta Villa del Prado. Estas son las estaciones que había: Campamento, El Cuervo, Alcorcón, Móstoles, Villaviciosa, Guadarrama, Navalcarnero, Villamanta, Valdequijoso, Méntrida, Alberche, Villa del Prado, que fue el primer tramo que se hizo en 1881, y Almorós unos meses después, y ahí se terminó, y bueno, pues durante el tiempo que estuvo funcionando hasta que se eliminó. Y otra de las cosas, la valla que cerraba, muchos trechos de la valla que cerraba el ferrocarril que iba entre la estación del norte y la de Atocha, eso lo utilizaban como defensa durante la guerra civil. Sí, eso se destrozó todo. Y ahí fue la estación de Peñuela, la estación de Imperial, todo eso fueron trincheras realmente que se utilizaron. Bueno, y la estación del norte también. La estación del norte quedó destrozada después de la guerra. Quedó destrozada. Bueno, pues llegamos casi al final y simplemente una serie de conclusiones que sacamos sobre las marcas de estación son consecuencia de apurar el tiempo al máximo hasta la salida de los trenes, las marcas de alcance, ¿no? Que ha ocurrido siempre, los alcances ha habido de toda la vida. Vienen desde muy antiguo, desde que salía el tío a caballo, tranquilamente un carro, y le decía al rey: vete a llevar esto al correo que sale echando leches y que lo pillas en tal sitio. Pues salía. Y eso después en Perfilatelia está documentado y normatizado, etcétera, etcétera, que ya lo vimos todo esto en la primera presentación. Otro antecedente en Madrid, la tarifa de alcance, que tuvo dos etapas: un primero y segundo alcance, y tarifas distintas, 5 y 10 céntimos, ¿no? 25 céntimos de real en un principio que fue, que comienza el 15 de abril del 69 y vigente hasta 1873, que estaban las dos tarifas, porque a partir de aquí, que se instalan, que esto está documentado en el Museo Postal, se instalan los buzones en la calle de Carretas de alcance, pues ya los alcances peatonales desaparecen, el andarín que llamamos desaparece, ¿no? Eso es lo que más o menos igual. También tenemos constancia que se instauró en Barcelona
el 1 de junio del 84, por acuerdo a la Administración de Correos en aquel momento, el señor Fernández Duro, desapareciendo al inicio del siglo XX, al igual que en Madrid, con los alcances de las estafetas de las estaciones. Y la necesidad de añadir sellos de alcance desaparece con gran probabilidad, según dice José Antonio Wright en su libro Manual de Tarifas Postales de España, entre los años 1901 y 1902, con gran probabilidad, no probado, porque la única referencia que tenemos, es el almanaque y guía matritense, que no es postal, del año 1902, que incluía, ahí se dicen bien en todas las tarifas, incluía la necesidad de franquear con sello de alcance las cartas depositadas en la Administración Central de Correos, mención que desaparece esto del sello de alcance en 1903, o sea que pensamos que seguramente duraron hasta 1902 y en algún momento en 1902 pues desapareció lo que era el correo de alcance. Decir también que los fechadores de estación en general son raros y son difíciles de encontrar, de todo tipo, ¿no? La fecha más antigua conocida, que vimos en la presentación anterior, un sello del 19 de febrero de 1902, que eso puede acotar un poco también la idea de que alguna estafeta y se inició por esas fechas, precisamente con la guía, uniéndolo de la guía. Luego se acababa el otro. Luego se acababa el otro, efectivamente. Este podría ser una inercia editorial, que es decir, como todos los años lo ponían, sí, pues ese año lo pusieron también. También. Aunque no funcionara. Bueno, lo pusieron en 1902, pero si precisamente fue en 1902 lo harían a finales de 1901, lo que era la composición para sacarlo, ¿no? Y si la primera marca ya es en 1902, hasta ahí cuadra perfectamente, ¿no? Los que hemos definido en la presentación anterior como precursores, pues son extremadamente raros y podríamos calificarlos desde luego como piezas de museo. Estamos hablando del ferrocarril de Carril, el Langreo, la agencia Vise Casanovas. Estos sí son caros, ¿no? Pero realmente cabría, hoy porque no está Julio, porque Julio Peñas es un arduo defensor de que estos tipos de matasellos no son de ferrocarril, sino que son matasellos privados. Y es cierto, son privados porque lo hacían las compañías. Más las iniciativas de la compañía que son ¿verdad? Más iniciativas de la compañía. Pero bueno, lo que pasa es que como había el monopolio del correo por parte de correos. Claro. Entonces había algunos que se le ponía el sello para justificar el pago al correo de algo que no transportaba correos. Ya. Lo mismo que pasa, exactamente, y es muy conocido el caso de los corsarios de Cádiz. Los corsarios de Cádiz iban allí y los que no tienen marca de correo son fraudulentos. O sea, vamos, son fraudulentos quiere decir que era un fraude del correo. Ya. Porque además los raros son los corsarios que encima llevan una marca de correos. Por eso quiere decir que habías pagado el correo el importe del transporte, aunque luego lo realizas tú. O sea que ese es un mix extraño. Pero realmente además, en ese caso son marcas administrativas que se usan como matasellos porque con algo le tenían que arreglar al sello, y como ellos no eran una oficina de correos, para anularlo tenían que arreglarlo. Exactamente. Muy bien. Que más cosas, que las marcas conocidas como lineales de ferrocarril usadas postalmente, las que relaciona Arturo Navarro en su libro, que relaciona entre 250 y 300 con las variedades, una cosa así, son muchísimas, pero hay muchas más que no aparecen ahí, pero son rarísimas porque cuando encuentras una marca de esas resulta que es de un pueblo que no está en ningún manual ni en ninguna parte. Todas las estaciones de España pequeñajas tuvieron marcas de funcionamiento, ¿no es así, Fernando? Sí, todas. Entonces, si alguien llevó una carta a la estación y esa carta aparece, pues ahí está. Entonces, ¿son raras o rarísimas? Ya digo. Bueno, por eso le he preguntado yo antes si lo de los números se ha mantenido a lo largo del tiempo el mismo número, porque eso sí, entonces sí es interesante porque los identifica, porque algunas ponen sobre el número. Ya. Vamos a ver, cuando se incorporaba o se construía una estación nueva, un apeadero nuevo, entonces se nos figuraba un número distinto, porque normalmente van todos correlativos en la misma línea. Entonces, al intercalar entre dos estaciones que ya tenían un número, esa estación o ese apeadero, se le adjudicaba un número que no tenía nada que ver con el resto de la línea. El 95.000, por ejemplo. O sea que no.
No se le ponía una A, una B o tal, no. Otro número distinto total. Era un número nuevo. distinto total. ¿Y qué eran? ¿Correlativos o cómo? Normalmente sí. Poniendo. Eran, según, había una lista de números, Mira, y había uno nuevo y se le ponía. En mi ámbito, Villalba 10.200, Santiago 10.201, Las Ferreras 10.202, El Escorial, donde estaba yo, 10.203, Parzarejo 10.204, así sucesivamente. Pero cuando se construye un apeadero entre medias, lo que ha ocurrido, que va a ocurrir en Mirasierra, por ejemplo, ahí entre Pitis y Ramón y Cajal, cuando se abra, tendrá su número también, pero ya no es correlativo. Ya no es correlativo, porque no puedes modificar toda la línea. Claro. ¿Y ese 10.000 significaba algo? Pues debe significar, porque todas las líneas después tienen también su número. Lo mismo que los ambulantes eran ascendentes y descendentes, en las líneas del ferrocarril también salen los trenes pares o los impares. Depende de dónde salgan y hacia dónde vayan. Claro, los que salen de Madrid a San Martín. Pues el 1 a lo mejor pues son las estaciones que estaban en Madrid, por ejemplo. Normalmente se refiere a una tontería. Normalmente estaba distribuido España por zonas, hasta la quinta. Pues eso, o sea que era la zona 1, la zona 2, sí, claro. algo así me imagino que sería. Todos los que empiezan por 1 es de la primera zona. Bueno, vamos a ir concluyendo, que se va el tiempo, señor tiempo. Sí, que no es un decir, esta le ponemos en cuestión, se hace así al azar. Bueno, ya solo son 2 o 3 cosillas más y acabamos. Las empresas, otra cosa también de interés es que las empresas ferroviarias, con la infraestructura adecuada, las grandes empresas, dispusieron de su propio correo interno, que eso lo vimos en la presentación anterior. Y lo utilizaron para realizar sus envíos entre departamentos y entre el personal de la propia compañía. De esto vimos algunos ejemplos de carta en la presentación anterior. Y hemos encontrado marcas y fechadores de algunas de las estaciones de Madrid, no de todas. En lo que concierne al correo ordinario, manuales y mecánicos. De las grandes estaciones hemos encontrado de todos. Y según se ha ido haciendo la estación más pequeña, o siendo la estación más pequeña, pues hemos encontrado menos o ninguno. Por eso de las grandes estaciones tenemos algún ejemplo de todos los servicios mencionados. Bueno, esto es lo que había dicho. Que algunos servicios son más extraños, algunos como los de certificado o de urgencia o valores declarados. De urgencia o valores declarados son muy raros, incluso de las grandes estaciones. Y que la investigación siga abierta, porque habrá muchos fechadores por ahí ocultos en otras disciplinas, en otros hay archivos que no han surgido y que algún día surgirán, y animamos a los filatélicos a hacer este tipo de coleccionismo, que bueno, que no es caro, es difícil, pero no es caro. Eso bien decías. Muchas gracias.